Costa Rica produce 11.000 toneladas métricas de basura al día. La mayoría de ella es reciclable, pero no sucede así, puesto que el 80% de basura que se arroja llega al mar. Hasta el momento la realidad no es desconocida. Pero cuando observamos que la mayoría de los objetos que se encuentran son plásticos, la alarma es doblemente preocupante. El químico que despiden estos artículos en su contacto con el agua está generando cambios peligrosos en el ecosistema marino. Uno de ellos, la sexualidad de nuestros peces. El panorama lo dice todo. Si hay algo que está claro, es que el mar se está ahogando. ¿Quién diría que esta escena también es parte de la llamada Suiza centroamericana? Pero primero vamos al origen del problema. El 80% de la contaminación marina procede de tierra. Basura que viaja en libre tránsito por los ríos, que también protagonizan otra lamentable escena. En pocos días, toneladas de desecho desembocan a lo largo del Pacífico costarricense. Playa Azul es solo un ejemplo de lo que se repite en diferentes playas del país. Es un cementerio de juguetes, botellas, troncos y metales. 800 metros de extensión saturados de basura. Las aves buscan dónde aterrizar su vuelo, pero es imposible. En esta playa no hay sitio. Hito enfrenta este problema todos los días. Hace 30 años es pescador, pero tal parece que el sustento que le daba el mar desde que fue niño, hoy desapareció. ¿Y qué pasa con la contaminación? Se nos agota todo. El trabajo, la pesca, no hay nada que hacer. Como si la contaminación fuera poca, conforme conocimos la historia de Hito, nos dimos cuenta de un problema mucho más grave. Enfermos, aplastados. ¿Cómo saber que están enfermos? ¿Por qué? Porque uno los nota en los ojos y en lo aplastado, porque ya uno sabe, como ellos son de gorditos, ya uno sabe, entonces ya uno ve solamente un serrucho, flaquitos y ciegos. Así es, peces ciegos, deformes, enfermos, o aún peor, peces que siendo hembras se convirtieron en machos, y machos que desarrollan el aparato reproductor de la hembra. La razón es una: el 70% de los desechos no flotan en la superficie marina y terminan en el fondo. Algunos de los compuestos químicos que poseen los plásticos y otros desechos tienen la capacidad de reemplazar hormonas en los peces. En otras palabras, los químicos se convierten en hormonas impostoras. Es lo que la ciencia llama disruptores endocrinos. Un caso muy interesante es un caracol en caldera que tiene el fenómeno que se llama imposexo, es decir, que las hembras desarrollan estructuras sexuales masculinas debido a la influencia de un compuesto que es un residuo de una pintura que en concentraciones mínimas afecta el sistema reproductor de estos caracoles. Cuando esos compuestos entran en contacto con el sistema endocrino de estos organismos, a veces ese compuesto activa o inhibe la producción de una hormona. Las hormonas impostoras pueden encontrarse en plásticos, antibióticos y pinturas que se arrojan al mar. Analicemos uno de esos compuestos que funcionan como hormona, el bisfenol A, un químico que se encuentra en el plástico. En altas concentraciones puede provocar disfunciones hormonales en
los seres vivos. Se utiliza en la industria como un estabilizante de un tipo de plástico que se llama policarbonato. Todo comienza aquí. El poliestireno pasa por un proceso de laminado. La siguiente etapa es el termoformado. Es allí donde el plástico adquiere su forma a través del calor. Es en este paso donde inicia el problema ambiental. Durante esa etapa, algunos plásticos son formados con policarbonato, compuesto que posee el bisfenol A, una de las hormonas impostoras. Marco Lucconi es experto en el tema del plástico hace más de 30 años. Su responsabilidad con el medio ambiente lo llevó a crear plásticos biodegradables y libres de bisfenol. La pregunta es, ¿cómo identificar si un plástico posee el componente de bisfenol? Un producto que tenga bisfenol, conociendo las consecuencias de él y aún en pequeñas dosis o concentraciones, lo ideal es que el empaque lo dijera, pero mientras no esté regulado no lo va a decir. Así es, no existe regulación para que ese artículo plástico exponga sus componentes. Sin embargo, algunos productos traen un número del 1 al 7 para mostrar el tipo de plástico que es. Si el sello es el número 7, es probable que el plástico sea hecho con policarbonato y posea bisfenol. Del 1 al 6 son plásticos libres de este compuesto. José Antonio Vargas es uno de los científicos pioneros desde el 2003 que realiza investigaciones sobre los disruptores endocrinos. Los estudios son altamente complejos, pues las concentraciones de esos compuestos químicos son muy bajas. La mayoría de la gente cree que para que haya contaminación tiene que ser una gran cantidad. No, algunos de estos contaminantes son en concentraciones bajísimas, pero que al estar uno expuesto o el organismo animal expuesto por largo tiempo tienen un impacto. Según los estudios, las hormonas impostoras también generan problemas físicos en el ser humano. Individuos que durante mucho tiempo se bañan en aguas contaminadas presentaron el agrandamiento de sus pechos. Hasta hace unos meses comprobar la cantidad de contaminantes en el mar fue prácticamente imposible. Por ello, la Universidad de Costa Rica adquirió este aparato. Es un cromatógrafo líquido. Este instrumento tiene una parte que va a permitir la separación, ¿no? Que vayan saliendo de esa mezcla de 100, vayan saliendo uno a uno, ¿no? Es como tiene pequeños poros en los cuales las moléculas van saliendo uno a uno, o sea, no salen todas juntas, sino una por una. Una vez que una de estas van saliendo una por una, van pasando a este otro instrumento que es el que va a permitir la identificación. ¿Cuál será la primera playa a investigar o todavía no se tiene fijo? El hablar de playas o puntos, pues de momento no es conveniente porque esto podría causar, pues, si uno no hace una divulgación adecuada, pues causar problemas de que la gente se asuste que estén contaminados. Lo que hay es un proyecto a lo largo de una cuenca. Muy triste porque el mar tiene un límite, no es la capacidad de dilución del mar no es ilimitada, entonces llegará un momento en que hay una saturación de compuestos, pero lo preocupante en este momento es la presencia de muchos de esos compuestos ya en aguas dulces o en aguas marinas. Este escenario donde realizamos nuestro buceo es solo uno de muchos que existen bajo nuestras aguas. Especies marinas que son víctimas de la falta de conciencia que se genera en la superficie. Basura que se convierte en hormonas artificiales. Hormonas que exterminan la vida y destruyen lentamente
la belleza.